Fermentación láctica. Fermentación láctica. Esta fermentación es producida por bacterias que pertenecen a la familia de las lactobaciláceas. Son bacterias ácido-lácticas, que son gram positivas, son no esporulantes, no tienen capacidad de formar esporas, no son móviles y son anaeróbicas aerotolerantes, o lo que se llama también microaerobias. Pueden sobrevivir a pequeñas concentraciones de oxígeno. ¿Está? O sea, se van a ubicar en aquellos lugares donde hay muy bajita concentración de oxígeno, porque altas concentraciones de oxígeno son tóxicas para este microorganismo. ¿Estamos? Estas bacterias son muy importantes, tienen una característica muy importante. Normalmente el pH óptimo de crecimiento de una bacteria es un pH neutro, cercano a 7. El pH óptimo de crecimiento de las bacterias lácticas está alrededor de 4,5. ¿Sí? Es muy ácido, lo cual va a ser responsable de la función que tienen estas bacterias, que va a ser la conservación de alimentos. Para conservar los alimentos por generación de pH ácido e inhibición de la actividad microbiana. ¿Estamos? Por eso se los remarco, es muy importante eso, el pH óptimo de crecimiento de estas bacterias. Son de las pocas bacterias que pueden crecer a esos valores de pH. Normalmente ese valor de pH se desarrollan hongos, no bacterias. Eso ya lo van a ver muy bien con Carolina cuando vean ecología microbiana. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Bien. Nosotros tenemos dos vías metabólicas de fermentación láctica. Una fermentación láctica homofermentativa, ¿sí? Donde la glucosa se va a oxidar por glucólisis hasta piruvato y el piruvato se va a reducir directamente a ácido láctico. Por lo tanto, el producto final de la fermentación láctica homofermentativa va a ser gran cantidad de ácido láctico, que es el que me va a producir esa gran caída de pH que me va a permitir conservar alimentos. ¿Está? ¿Damos la vía láctica homofermentativa? Entonces, la glucosa se oxida por glucólisis a piruvato y el piruvato, utilizando el poder reductor generado en la glucólisis, se reduce a lactato, dando como único producto lactato. ¿Está? Y se generó el ATP, que fue lo que aprovechó la bacteria. Y una vía heterofermentativa, donde la glucosa se va a oxidar directamente a piruvato por la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Generando los dos piruvatos, y ese piruvato va a reducirse para formar finalmente etanol, formar finalmente ácido láctico, perdón. Como productos alternativos se genera también etanol y se genera también dióxido de carbono como resultado de la vía de las pentosas. O sea que en la vía heterofermentativa, la vía oxidativa de la glucosa va a ser la vía de las pentosas fosfato y los productos finales van a ser ácido láctico, etanol y dióxido de carbono. Siempre. En algunos casos se puede generar también ácido acético. ¿Estamos? Entonces, entre la vía homofermentativa y la heterofermentativa hay dos grandes diferencias. Primero, ¿cuál es la vía oxidativa de la glucosa? En la homofermentativa, glucólisis. En la heterofermentativa, vía de las pentosas. Y segundo, los productos. En la homofermentativa, lactato. En la heterofermentativa, lactato, etanol, dióxido de carbono y a veces ácido acético.
A eso le vamos a sumar energía en forma de ATP, que es lo que va a aprovechar el microorganismo. ¿Estamos? ¿Dudas con esto? Profe, No, ¿a qué se profe. debe? Profe, una consulta. ¿Sí? Acá en la vía heterofermentativa, ¿es como el producto principal el ácido láctico y alternativo los otros o pueden aparecer, digamos, de No, manera se forman los tres. Se forma siempre ácido láctico, etanol y dióxido de carbono. Ah, bien, gracias. Lo que pasa es que en la aplicación de la vía de la fermentación láctica, el responsable va a ser el ácido láctico, de bajar el pH. Pero siempre se va a formar los tres productos: ácido láctico, etanol y dióxido de carbono. El único producto que puede o no aparecer es ácido acético. Bien, ¿Estamos? gracias. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? La aplicación la tenemos en producción de alimentos derivados de la leche, principalmente queso y yogur, donde las bacterias lácticas, en el caso del yogur, lo que van a hacer es bajar el pH de la leche, haciendo que el pH de la leche sea igual al punto isoeléctrico de la caseína de la leche, y la caseína precipita formando yogur. Y en el caso del queso, además de favorecer ese precipitado, lo que van a permitir es la actividad de la renina, que es la que se va a encargar de precipitar la caseína para formar el queso. ¿Está? Y la otra función que le vamos a dar a las bacterias lácticas, entre las muchísimas que tienen, es la conservación de forrajes de gran importancia agronómica. ¿Sí? Dentro de los silos o dentro del enolaje, las bacterias lácticas van a bajar el pH para inhibir la actividad microbiana y de esa manera impedir la degradación del forraje conservado. ¿Estamos? Todo esto se lo doy así rápido, se lo muestro. Después tengo un teórico donde les voy a hablar de cada una de estas cosas. ¿Está? Donde vamos a ver todo, vamos a ver cómo se produce y qué función cumplen las bacterias lácticas dentro de ese proceso. Bien, ¿dudas? No, profe. Fermentación propiónica, causada por bacterias del grupo de las propiobacterias, son gram positivas, no esporulantes, y son anaeróbicas. Estas bacterias son muy importantes porque van a generar ácido propiónico a partir de azúcares simples. Al funcionar en condiciones anaeróbicas, van a cumplir una función muy importante a nivel del rumen de la vaca. El rumen de la vaca es una gran cuba fermentativa, tiene condiciones óptimas de anaerobiosis, temperatura, pH y oscuridad. ¿Sí? Y también la voy a poder utilizar en lo que es producción de alimentos. Esta vía metabólica, como ven acá, voy a tener la glucosa que se oxida por glucólisis a piruvato, generando los dos NAD y los dos ATP. Siempre la vía oxidativa de la glucosa, que es glucólisis. Y a partir del piruvato tengo dos alternativas. Que el piruvato haga una vía anaplerótica, una función anabólica de Krebs. ¿Se acuerda la vía anaplerótica, que era sintetizar un intermediario del ciclo de Krebs? Acá lo estoy haciendo. Piruvato sintetiza oxalacetato. ¿Lo ven? Y eso me permite hacer parcialmente el ciclo de Krebs hasta succinil-CoA, sacar el succinil-CoA del ciclo de Krebs y a partir de ese succinil-CoA formar propionil-CoA y propionato, que era lo que yo quería obtener. ¿Estamos? O sea que acá, a partir del piruvato generado por la vía oxidativa de la glucosa, hago una vía anabólica de Krebs, una vía anaplerótica, donde sintetizo un intermediario del ciclo para poder utilizar otro intermediario del ciclo.
transformo el ciclo de Krebs en una vía metabólica, porque empieza por acá y termina acá, no se cierra. A partir del succinato, salgo del ciclo de Krebs y por medio de una serie de reacciones genero el ácido propiónico. Esto puede estar ocurriendo en el rumen de la vaca, generando un ácido graso volátil como es el ácido propiónico, que la vaca lo va a utilizar a través de una serie de procesamientos que va a tener ese ácido propiónico, donde va a salir del rumen, va a ir al sistema periférico, de ahí va a ir a hígado, en hígado se va a transformar en glucosa, y de ahí va a ir a glándula mamaria para sintetizar lactosa en glándula mamaria. Va a ser la principal fuente de azúcares en el animal, en un animal lechero. ¿Está? Va a generar lactosa en glándula mamaria o glucógeno a nivel muscular. Eso lo van a ver muy bien en anatomía cuando vean anatomía o fisiología digestiva ruminal. ¿Estamos? Bien. La otra vía metabólica del propionato es cuando la glucosa se oxida a piruvato. Supongamos que estamos en el caso que habíamos mencionado anteriormente, generando queso o generando yogur, se genera gran cantidad de ácido láctico por medio de las bacterias lácticas. A partir de ese ácido láctico, las bacterias propiónicas van a generar propionato, acetato y dióxido de carbono. Esta vía metabólica, a partir del ácido láctico para generar propionato, es muy importante en la industria quesera. Cuando yo hago un queso, yo le agrego como cultivo iniciador bacterias lácticas para que favorezcan la coagulación de las proteínas y sobre todo favorezcan la acción de la renina que me forme la pasta de queso. Esa pasta de queso va a ser igual para todos los quesos. Pero ahora yo quiero generar un queso muy particular, que son los quesos suizos. Un queso Emmental, por ejemplo, que son esos que tienen ojos grandes y que son de sabor dulce. Entonces ese queso yo una vez formada la masa, lo voy a mandar a una cámara para realizar un proceso de maduración, donde en esa cámara yo le voy a sembrar a ese queso propionibacterias para que hagan eso, aprovechen todo el ácido láctico formado y a partir del ácido láctico generen ácido propiónico, ácido acético y dióxido de carbono. Este ácido propiónico formado es el responsable del sabor dulce de ese queso. Y este dióxido de carbono formado se cree que es el responsable de los grandes ojos que tienen los quesos suizos. ¿Estamos? ¿Qué me preguntabas? Profe, en este caso, los aceptores de electrones, ¿cuáles serían? ¿Cómo? Los aceptores de electrones en Todos este compuestos tipo de orgánicos, mirá, fermentación. está en ciclo de Krebs. Son todos compuestos orgánicos los que van aceptando electrones. Mira, acá tenés el piruvato que va a aceptar electrones para reducirse el lactato. ¿Sí? Después tenés el lactato que se va a ir reduciendo para formar el propionato. ¿Está? Son todos compuestos orgánicos. Sí. Está en ciclo de Krebs, Bien, está en una vía metabólica orgánica. ¿Estamos? sí, profe. Bien. Con respecto a lo que vos me preguntabas, no me acuerdo quién era acá, en este caso sí, a diferencia de las respiraciones o los otros procesos donde el piruvato se decarboxilaba, acá el piruvato se carboxila a una vía anaplerótica. Dentro de las fermentaciones es prácticamente la única donde vamos a ver qué ocurre esto. ¿Estamos?
Bien. La aplicación de la fermentación propiónica habíamos dicho era en la producción de quesos, en la etapa de maduración, para dar el sabor y la característica y la textura de los quesos, y a nivel ruminal para la generación de ácidos grasos volátiles. ¿Estamos? Fermentación en enterobacterias. Las enterobacterias son bacterias que viven en el enterón, en el intestino. Están muy relacionadas a la contaminación fecales. ¿Sí? Estas enterobacterias son gram negativas, son bacilos flagelados, son aeróbicos facultativos, no esporulantes. Para desarrollarse requieren medios muy nutritivos. ¿Está? La importancia de estas bacterias, aparte de ser generadores de enfermedades, tanto en plantas, animales como en el ser humano, son utilizadas como indicadores de contaminación tanto en agua como en alimentos, dado que la presencia de estas bacterias indica descargas cloacales, contaminación cloacal. ¿Está? Hay numerosos tipos de fermentación en enterobacterias. Nosotros vamos a desarrollar dos, que son la fermentación ácido mixta y la fermentación butanodiólica. La fermentación ácido mixta, tenemos que la glucosa se oxida por glucólisis a piruvato. Ese piruvato genera siempre un intermediario ácido fórmico, el cual va a dar lugar a la formación de gases, hidrógeno y dióxido de carbono. Esto es importantísimo. Siempre la producción de gases en la fermentación en enterobacterias se forma a partir de un intermediario que es el ácido fórmico. Siempre. No hay posibilidad de formar hidrógeno y dióxido de carbono si no es a partir del ácido fórmico. Y se forma piruvato, el cual decarboxila acetil-CoA para formar etanol y ácido acético. ¿Estamos? Esa sería la fermentación ácido mixta, donde los productos van a ser ácido fórmico para generar gases, ácido fórmico como intermediario para formar gases como productos finales, y etanol y ácido acético o acetato. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Puede repetir, profe, qué tipo de bacterias son? ¿Cómo? ¿Puede repetir el tipo de bacterias? Enterobacterias. Gracias. Son bacterias intestinales que crecen en medio muy rico y son gram negativas, flageladas, no esporulantes. ¿Sí? Son aeróbicas facultativas. Y lo importante de acá, lo que nos interesa mucho a nosotros es esto, su aplicación como indicadores de contaminación. ¿Está? Entonces, esta era la fermentación ácido mixta. La fermentación butanodiólica, la glucosa se oxida por glucólisis a piruvato. Piruvato genera nuevamente intermediario de ácido fórmico para generar los gases hidrógeno y dióxido de carbono. Y también va a generar un intermediario por condensación de dos piruvatos y decarboxilación, que es la acetoína, a partir del cual se va a formar el butanodiol. ¿Está? ¿Está claro? También se va a formar etanol, pero los dos compuestos que me interesan es el ácido fórmico para generar los gases y la acetoína para formar butanodiol, que es el responsable del nombre de la fermentación. ¿Estamos? La aplicación de estos microorganismos es lo que vemos acá, indicadores de contaminación ambiental, ¿sí? Acá tenemos Escherichia coli, que me está indicando, y acá tenemos causan enfermedades a nivel de cultivo, como es la podredumbre o el tizón de los frutales de pepita. ¿Está?